Bueno, a través de esta entrevista pretendemos analizar y especificar las principales variables que afectan la competitividad en el caso de Colombia. Se presentará cómo la inversión extranjera directa en Colombia impactará en aspectos tanto como de productividad, innovación, transferencia y de tecnología. Finalmente, encontraremos cómo la inversión que entra al país está principalmente concentrada en los diferentes recursos naturales, en especial el petróleo. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Leguizamón, me encuentro junto con mis compañeros María Camila Sierra, María Andrés Escamilla y Ana María Nova. Nosotros somos estudiantes de tercer semestre de la Facultad de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. A continuación vamos a hablar sobre el tema de inversión extranjera directa. Para eso nos acompaña el economista Jimmy Andrés Bello. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jimmy Andrés Bello, economista hace 2 años de la Universidad de La Salle, magíster en control de gestión y con un MBA reciente en administración de negocios. Llevo alrededor de unos 7 años en la compañía en la cual laboro actualmente. Es Winner Group, una compañía encargada del entretenimiento, y en esta compañía lo que hago es básicamente el control financiero de inversiones y de toda la estructura corporativa de gasto de ingresos de PL. Bueno, a continuación vamos a dar paso con las preguntas. La primera es, ¿cuál considera que son los motivos que llevan a invertir en Colombia? Bueno, en Colombia yo creo que es importante, uno, que hay un nivel macroeconómico estable, hay por otro lado un ambiente de negocios muy estable, en términos de ubicación estratégica geográfica tenemos una ubicación privilegiada, se están recientemente desarrollando proyectos 4G que van a permitir al país tener una mejor conexión interna. Estados Unidos continúa siendo uno de los países con mayor inversión extranjera directa y nuestra cercanía política lleva a que sea, digamos que estable, una relación de muchos años. Y por otro lado yo creería también que en términos de intercambio Colombia ha ganado mucho en términos de ventaja comparativa versus el resto de países de América Latina, siendo ya casi el tercero después de Brasil y de México en inversión extranjera directa en América Latina. La siguiente es, ¿qué ventajas obtienen aquellos que lo hacen? Básicamente digamos que en términos de inversión extranjera directa, si vemos solo la directa y no la de portafolio, en inversión extranjera directa básicamente las utilidades, yo creo que las compañías multinacionales en Colombia pueden ser muy altas, toda vez de que en términos fiscales todavía no tenemos una tributación muy alta en términos impositivos. Eso nos lleva a que pues, las compañías multinacionales ven a Colombia con buenos ojos en términos de inversión, porque pueden hacer mucho más transferencia de dividendos una vez cierran año. Y por otro lado, pues también la estabilidad macroeconómica del país lleva a que sea interesante y rentable invertir en un país como Colombia. Bueno, ahora, ¿qué países son los que más invierten en Colombia? Bueno, hay 4 países que son básicamente los que hacen más del 70% de la inversión extranjera directa. Estados Unidos es el número 1, que hace la línea del 24% de la inversión extranjera directa. Continúa España, que viene con un 14%, viene luego Reino Unido con un 12%, y en el cuarto puesto está entre Panamá en el último año y Suiza, que ha venido siendo en los últimos años el cuarto país que más invierte en inversión extranjera directa. ¿Y cuáles son los sectores que actualmente tienen mayor interés para la inversión extranjera? El número 1 siempre, por muchos años ha venido siendo el sector del petróleo, que es el que digamos que manda siempre la parada en términos de inversión extranjera, y ha venido tomando mucha fuerza el tema de los servicios financieros en los últimos años, que ha tomado el segundo lugar en el cierre del 2018. Sin embargo, pues la inversión extranjera el año pasado resultó cayó en la línea del 14.1%, y realmente es la inversión de portafolio la que resultó cayendo el año pasado. Bueno,
¿Cuáles son las causas por las que puede fracasar la inversión extranjera en Colombia? Bueno, básicamente Colombia en términos de competitividad podría estar perdiendo uno porque una vez llega la mayoría de materias primas o de bienes de capital a puertos, trasladarlos hacia las zonas principales resulta ser muy costoso. Entonces en términos de costos de producción nos resulta siendo muy costoso producir en el interior del país. Entonces ese es uno de los principales problemas que tenemos. Y otro de los que tenemos es en términos impositivos todavía Colombia no ha logrado hacer reformas fiscales claras, sino ha venido haciendo pañitos de agua tibia en términos de regulatorios. Una vez se haga una reforma tributaria correcta como debe ser, las reglas de juego van a quedar claras tanto para los locales como para la inversión extranjera. Eso va a permitir de que en términos impositivos pues ya se defina cuáles van a ser los factores competitivos de quienes van a invertir acá en Colombia. Bueno, ahora con lo que estamos hablando anteriormente, queremos saber qué considera usted que es más importante o más interesante, fabricar para exportar o para el mercado local. Ok, digamos que para exportar el tema es que tenemos un mercado potencial mucho más grande, ¿no? No obstante, lo que sucede es que en términos de tipo de cambio Colombia ha venido perdiendo últimamente. El peso llega a ser ahorita la tercera moneda más devaluada del mundo, después de la lira turca y del peso argentino. Entonces, ¿eso qué implica? Que todo el que importe en términos de intercambio va a perder, porque le va a costar mucho más todo lo que trae. Cuando yo exporto y vendo, voy a recibir más ahora dólares por todo lo que empiece a vender. Entonces, en este momento, vender y pensar en un mercado exterior va a resultar más rentable, toda vez también de que tenemos una balanza comercial deficitaria desde hace muchos años. Las importaciones resultan siendo siempre superiores a las importaciones y ahorita eso va a resultarse acentuando porque el importador ahorita está quebrando. Desde el sector agro, en todos los sectores vemos eso, porque desde el sector agro, cuando importo para fumigar, me está resultando mucho más costoso, pero el precio me lo están pagando por lo mismo en el mercado internacional. Entonces, en términos de intercambio, resulta mejor pensar en vender y exportar al mercado exterior y no solo pensar en términos locales, porque en términos locales estamos perdiendo competitividad frente al resto. Bueno, la pregunta número 5 es: ¿considera usted que la inversión extranjera directa consiste en la creación de una nueva capacidad productiva o en la adquisición de un bien ya existente? A ver, la inversión extranjera directa es importante toda vez que le agrega valor a la economía. En ese orden de ideas, que sean activos productivos nuevos son los que realmente resultan rentándole a una compañía, porque permite expandir su capacidad de negocio, ¿sí? Cuando lo que hacemos es sustituir un activo que ya existe, simplemente estoy con mi misma capacidad instalada produciendo lo mismo. Cuando traigo una máquina adicional o cuando traigo una innovación tecnológica, se supone, en términos económicos, siempre ha de suceder que mayor tecnología me implica mayor producción y por ende mayor crecimiento económico. Entonces la inversión extranjera directa es importante toda vez que aplique para bienes productivos adicionales, porque eso también permite generar mayor empleo y mayor capacidad productiva en el país. Bueno, ¿cómo aportan las multinacionales a la inversión extranjera directa en nuestro país? Bueno, en general, digamos que toda compañía multinacional que entra a un país aporta en la inversión extranjera directa cuando, al generar sus utilidades, vuelve a reinvertirlas en el negocio. Es decir, no sacando el dinero que produjo de acá y llevándoselo a gastar en otro país, sino reinvirtiendo esas utilidades para que los negocios crezcan. Eso es lo que permite que la inversión extranjera año a año resulte creciendo. De lo contrario, pues no podría permitirse que la inversión extranjera sea como sonsacar las utilidades de un país solo a costa de haber dado algo de empleo. ¿Por qué cree usted que se ha reducido la inversión extranjera en Colombia? ¿Y cómo ve el panorama para los próximos años? Bueno, en el 2018 la inversión extranjera se redujo como un 14.1%, si no estoy mal.
pero básicamente fue la inversión en portafolio. Digamos que no preocupa, ¿por qué? Porque la reducción que tuvo del 18 frente al 17, pues es básicamente porque en el 17 tuvimos la venta de Telefónica y tuvimos por otro lado una multa que la SIC le puso a Claro, que fue en la línea de los 6 millones de dólares, si no estoy mal, pues que Claro Internacional tuvo que venir a pagar al país. Entonces esos dos factores puntuales son los que están mostrando que hubo una reducción en la inversión extranjera. Es la de portafolio, eso quiere decir que son las acciones en las empresas en las que han dejado de percibirse como rentables para el inversionista. Y esto tiene toda lógica una vez de que en el 2008 Estados Unidos viene de una crisis, y una crisis que se volvió mundial. Esa crisis resultó afectando a todas las economías que lideran, digamos, el desarrollo económico mundial, y eso que ha implicado de que en ese momento los activos no eran rentables en esos países. Luego los inversionistas buscan a activos un poco más seguros, que serían los activos de las economías emergentes. Ahorita que las economías volvieron a reactivarse, las grandes economías como Estados Unidos, Alemania, China, aunque cambió su modelo económico pero viene creciendo a buena tasa, los inversionistas lo que hacen es sacar su dinero de los países en donde tenían el refugio momentáneo y volverlo a llevar a las economías grandes, donde su nivel de riesgo es más bajo y su rentabilidad seguramente es mucho mayor. ¿Qué opina de las políticas económicas con respecto a este tema? Yo creo que Colombia se ha venido quedando un poco corto en términos de cómo implementar políticas a nivel de inversión extranjera directa. Nos hemos limitado mucho a que el petróleo ha venido siendo, o el sector petrolero es el que ha venido teniendo inversiones fuertes, y hemos dejado de lado los sectores de servicio, que son finalmente los que nos caracterizan por ser economías subdesarrolladas o de tercer mundo, ¿sí? Somos una economía muy basada en servicios, por ende debería haber una política muy enfocada a que hayan mayores inversionistas aportándole a esos sectores que de lejos están frente a la inversión que hacen las petroleras, que es alrededor de un 37% del total de la inversión extranjera directa. Entonces creería yo que ahí falta un poco más argumentar políticas que permitan que la inversión en otros sectores, no solo en el petrolero, sino en otros sectores, resulte aumentando. Por otro lado, tenemos también que todo el desarrollo de las vías 4G y todo el tema agrario debería empezar a tener industrialización y tecnificación, porque eso es lo único que puede permitir que el agro deje de ser para los campesinos y que se vuelva un sector agrario desarrollado que permitirá seguramente competir en términos internacionales con todos los commodities. Por último, queremos saber qué haría usted para mejorar las inversiones extranjeras directas en Colombia. Bueno, yo creo que el tema que venía comentando de la regulación fiscal, de una reforma tributaria clara, donde queden las reglas de juego para todo el mundo, tanto en términos locales como en términos internacionales. Importante el tema de la grabación de los dividendos que se ha venido hablando. Los dividendos hoy día pagan más los de afuera, pagan más los de adentro que los de afuera, entonces creo que ese sería uno de los puntos. Dos, el tema de acelerar la ejecución de todas las vías 4G para que los costos internos de operación sean mucho más bajos y que la economía se vuelva más productiva. Por otro lado, yo creo que tenemos problemas con nuestro vecino, y eso nos va a implicar que políticamente vamos a mostrar un escenario todavía inestable hasta que no se solucione el problema de Venezuela y todo el efecto de migración que ha generado hacia Colombia, y el tema de definitivamente de instaurar políticas claras en términos de la inversión extranjera directa para promover el resto de sectores y no solo el sector petrolero, y fortalecernos en términos de los sectores de servicios. Listo. Entonces, para finalizar, le queremos dar las gracias al economista Jimmy Andrés Bello por su colaboración en esta oportunidad, y esperamos poder tenerlo de nuevo en otra ocasión. Gracias.